¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el diezmo fuera una mentira? No hablo de un error inocente, hablo de un sistema que por siglos ha usado un solo verso, Malaquías 3:10, para imponer miedo, control y culpa sobre millones de creyentes. Si lo que estás a punto de escuchar es cierto, significa que has vivido bajo una carga que Dios jamás puso sobre ti. Quédate porque hoy vamos a derribar una de las mentiras más grandes de la iglesia moderna y cuando lo hagamos, tu relación con Dios jamás volverá a ser la misma. Millones de creyentes en todo el mundo dan su diezmo mes tras mes, convencidos de que es un mandato divino e inquebrantable. Lo hacen con amor, pero también con un peso invisible, miedo a perder la bendición, miedo a ser señalados, miedo a robarle a Dios. Y aunque pocos lo admiten, esa práctica que muchos llaman obediencia se ha convertido para otros en una carga silenciosa que oprime más que libera. Pero hoy quiero que te hagas una pregunta que quizá nunca te has permitido formular. ¿Y si esa interpretación no fuera la correcta? ¿Y si el diezmo, tal como se predica hoy, no fuera lo que Dios ordenó para su iglesia? Este no es un mensaje para atacar a tu iglesia o a tus pastores. Es un llamado a mirar la Biblia con nuevos ojos, a dejar que el Espíritu Santo nos guíe sin filtros humanos. Prepárate, porque vamos a sumergirnos en la palabra, y lo que encontrarás puede incomodarte, pero también puede liberarte, puede quitarte un peso que has cargado durante años y devolverte la paz y la libertad que Cristo ganó para ti en la cruz. Y te advierto algo, una vez que veas esta verdad, no podrás volver atrás. Has escuchado Malaquías 3:10 incontables veces. Traed todos los diezmos al alfolí, pero ¿y si el significado de ese verso no es el que siempre te contaron? ¿Qué pasaría si el diezmo, tal como se predica hoy, fuera una profunda malinterpretación, o peor aún, una herramienta de manipulación espiritual? Te pregunto, ¿y si detrás de esa regla que millones aceptan sin dudar, se esconde una verdad bíblica que fue silenciada por siglos? Una verdad capaz de liberar tu conciencia, sanar tu alma y transformar radicalmente tu relación con Dios. ¿Estás dispuesto a ver con nuevos ojos lo que siempre creíste cierto? Hoy, muchos creyentes viven atrapados en una rutina que llaman obediencia, pero que nació del miedo y la tradición. Creen que Dios espera eso de ellos. Pero el Dios de la gracia, el Padre que entregó a su Hijo, no te llama a vivir bajo yugos que Cristo ya rompió en la cruz. Estás a punto de descubrir lo que muchos no se atreven a enseñar, y cuando la verdad te alcance, no volverás a ser el mismo. Vamos a sumergirnos en la palabra sin filtros religiosos. Iremos al Antiguo Testamento, al Nuevo Pacto, a las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Y te prometo algo, cada minuto que inviertas aquí, sentirás al Espíritu Santo guiándote hacia una libertad que quizás nunca imaginaste. Este video no es para debatir doctrinas, es para liberar corazones. Hay un secreto en la palabra, una verdad que puede romper los yugos de culpa y religiosidad que has cargado por años. Hoy, todo eso puede cambiar. Antes de sumergirnos, quiero invitarte a un acto de fe que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Escribe en los comentarios esta frase: Señor, muéstrame tu verdad. No lo hagas como un simple gesto, sino como una declaración profunda de que estás dispuesto a escuchar a Dios, incluso si lo que Él te diga desafía todo lo que creías. Cada vez que alguien escribe estas palabras, este mensaje viaja más lejos y llega a más corazones sedientos de verdad. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones.
Así estarás ayudando a que esta revelación llegue a miles de hermanos que hoy viven bajo cargas que Dios nunca puso sobre ellos. Felicidades por estar aquí. No todos se atreven a escuchar la voz de Dios por encima de las tradiciones humanas. No te muevas, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser una de las revelaciones más importantes de tu vida. Comencemos. Lo que muchos consideran una obligación financiera sagrada, en realidad nació en un contexto totalmente distinto al nuestro. Para entender el verdadero diezmo, debemos volver al origen, a las instrucciones que Dios le dio a Israel, su pueblo escogido. No a la iglesia, no a los gentiles, sino a una nación específica bajo la ley mosaica. En Levítico 27:30 leemos que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. El mandato es claro. No habla de dinero, salarios ni monedas, habla de cosechas y frutos. El diezmo no era económico, era agrícola, ligado a la subsistencia de un pueblo que vivía del campo. Más adelante Deuteronomio 14:22 amplía esta idea: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Observa con atención. Parte del diezmo debía ser consumido por el mismo ofrendante como un acto de adoración y comunión. ¿Puedes ver la enorme diferencia con lo que hoy se predica? El diezmo original no era un sistema de recaudación, sino una ceremonia espiritual centrada en la gratitud y en el sostenimiento de los levitas, quienes no tenían heredad, así como de los pobres. Este sistema estaba anclado a la tierra prometida, al templo físico y a un pacto que ya no nos gobierna. Entonces, ¿cómo es que esta práctica tan específica se convirtió en una regla universal para todos los creyentes? Aquí comienza la deconstrucción de un mito. Es vital que abramos los ojos, porque lo que a menudo se presenta como un principio eterno fue, en realidad, un mandato temporal. Comprender esto no debilita tu fe, la libera, porque te muestra que Dios no impone cargas injustas. Ahora, contrastemos esto con la luz del nuevo pacto. Si el diezmo bíblico no era una obligación monetaria, ¿cómo funcionaba realmente? La respuesta es aún más reveladora. No existía un solo tipo de diezmo, sino tres, cada uno con un propósito que reflejaba el corazón de Dios: justicia, adoración y compasión. Esta estructura desmonta por completo la idea de un 10% fijo entregado a una sola institución. Deuteronomio 14:28-29 nos da una visión clara. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, y comerán y se saciarán. El primer diezmo era anual, destinado a sostener a los levitas dedicados al servicio del templo. El segundo, también anual, no se entregaba, se usaba para celebrar. Las familias lo llevaban al templo y comían juntas en un acto de gozo y gratitud. El tercer diezmo se recolectaba cada 3 años y era para los más vulnerables, extranjeros, huérfanos y viudas. Este modelo revela el profundo compromiso de Dios con la justicia social. No era una presión financiera, era un sistema de sostenimiento comunitario. Estos 3 diezmos revelan que el objetivo no era la recaudación, sino la equidad, la adoración y la solidaridad. Todo operaba en un contexto nacional y agrícola que ya no existe. ¿Cómo llegamos de ahí a exigir un 10% monetario, mensual y fijo? La verdad es que el diseño original está muy lejos del modelo actual. Lo que Dios instituyó fue un sistema de vida comunitaria, no de cuotas para sostener edificios. Esta revelación no anula la generosidad, nos invita a replantearla desde el corazón. Ahora, la pregunta es inevitable: ¿qué pasó cuando Israel no cumplió?
¿De qué los acusaba realmente el profeta Malaquías? Allí vamos ahora. A la luz de lo que hemos descubierto, es crucial revisar el pasaje más usado para imponer el diezmo hoy, Malaquías 3 y 8:10. Este texto se ha repetido con un tono de amenaza. ¿Robará el hombre a Dios? Malditos sois con maldición. Me habéis robado. Pero ¿quién robaba a Dios y qué robaba? Para responder con honestidad, debemos ver el contexto. Malaquías hablaba a un pueblo que vivía una espiritualidad vacía, pero sus palabras más duras eran para los sacerdotes. Desde el capítulo 1, el profeta denuncia a los líderes por su corrupción y negligencia. Cuando leemos Malaquías 3 y 10 bajo esta luz, entendemos que el problema no era solo la falta de dinero, era que habían abandonado el corazón del pacto, no cuidaban del templo, del culto, ni de los pobres. El robo no era principalmente financiero, era espiritual. Robaban justicia, reverencia y compasión. Además, este reclamo se dirige a una nación bajo el antiguo pacto, con su sistema de levitas, templo y sacrificios. Aplicar este texto directamente a la iglesia de hoy es ignorar la diferencia fundamental entre los pactos. Dios no pedía salarios, reclamaba la restauración de una estructura comunitaria sagrada. El alfolí no era una cuenta bancaria, sino un almacén de grano para alimentar a los levitas y a los necesitados. Por lo tanto, decir hoy que quien no da el 10% de su salario roba a Dios es una manipulación del texto, es una injusticia espiritual que impone culpa y miedo, cuando Dios desea un corazón rendido, no una fórmula. Usar Malaquías como arma contradice el Evangelio, que declara en Romanos 8, y aunque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Comprender esto rompe el poder de la manipulación religiosa y nos abre a lo que realmente trajo el nuevo pacto. Sabiendo que Malaquías hablaba a un sistema que ya no está vigente, la pregunta es, ¿qué dijo Jesús sobre el diezmo? ¿Lo validó para sus discípulos? La respuesta está en Mateo 23 y 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. A primera vista, algunos usan esta frase como prueba de que Jesús respaldó el diezmo, pero una lectura atenta revela algo distinto. Jesús no está enseñando a sus discípulos a diezmar, está confrontando a líderes religiosos obsesionados con las minucias de la ley mientras ignoraban el corazón de Dios. Su crítica es a la hipocresía, no al acto de diezmar en sí. Además, Jesús dijo esto antes de la cruz, cuando el pueblo aún vivía bajo el antiguo pacto. Sus palabras no son una norma para la iglesia, sino una denuncia profética a una religiosidad vacía. Lo más revelador es lo que Jesús no dijo. Nunca instituyó el diezmo para sus seguidores. Nunca lo impuso a sus discípulos, ni lo incluyó en los mandamientos del reino. En cambio, su llamado fue a una entrega mucho más radical. Jesús no pedía el 10%, pedía el 100% del corazón. Enseñó a dar desde el amor, no desde la obligación. Habló de viudas que daban todo lo que tenían y de ricos que debían soltar sus bienes. La generosidad que él modeló no nace de un deber legal, sino de una transformación interior. Por eso, seguir a Jesús es más exigente que cumplir con un número. Ahora que vemos que el Maestro no impuso el diezmo, debemos preguntar, ¿cómo entendieron esto los apóstoles después de su resurrección? Su testimonio nos espera. El sacrificio de Cristo transformó para siempre nuestra relación con Dios. El nuevo pacto no solo renovó el vínculo entre el cielo y la tierra, sino que anuló por completo el sistema levítico. El libro de Hebreos, capítulo 7,
nos lo revela con una claridad asombrosa. Expone cómo el sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec, es superior al levítico. Pero no es solo un cambio de sacerdotes, es un cambio de sistema. Hebreos 7:12 lo dice de forma contundente. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esa sola frase lo cambia todo. Si el sacerdocio levítico fue reemplazado por el de Cristo, entonces todo lo que dependía de él también fue reemplazado: los sacrificios, los rituales y sí, el diezmo. El diezmo era el sistema para sustentar a los levitas. Pero en Cristo ya no hay levitas, ni templo físico, ni necesidad de un sistema ceremonial. Gálatas 3:24 refuerza esta verdad. La ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, pero una vez llegada la fe, ya no estamos bajo tutor. Ya no estamos sujetos a los códigos de Moisés, sino guiados por el Espíritu Santo. Esta transición es profundamente liberadora. Ya no damos por obligación, sino por revelación, no por miedo, sino por amor. El gran error hoy es mezclar los dos pactos, intentando vivir en la gracia mientras nos aferramos a la ley. Pero donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿por qué tantas iglesias insisten en el diezmo como un mandamiento vigente? La respuesta es delicada. En muchos casos, se ha convertido en un instrumento de manipulación espiritual. Se enseña que si no entregas el 10% de tus ingresos, estás robando a Dios, atrayendo maldiciones y cerrando las puertas del cielo. Esta predicación no se basa en el Evangelio, sino en el temor. Y cuando la fe se rige por el miedo, se convierte en superstición. ¿Cómo es posible que se predique que Dios te maldecirá si no cumples con una cifra, cuando Romanos 8:1 declara que no hay condenación para ti en Cristo? La gracia y el castigo legalista no pueden coexistir. Pablo lo advierte en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto se aplica a cualquier intento de justificar nuestra vida cristiana a través de reglas impuestas, incluyendo el diezmo obligatorio. Lo más doloroso es la esclavitud espiritual que esto produce. Creyentes sinceros, en medio de deudas o enfermedades, sienten que deben entregar ese 10%, incluso si significa no cubrir las necesidades de su hogar. Lo hacen por temor, no por amor, por presión, no por fe. Este tipo de entrega no agrada a Dios. Es el resultado de una doctrina distorsionada. Pero la buena noticia es que Jesús vino a romper estas cadenas. Vino a traer descanso a los trabajados y cargados. Cuando la fe se contamina por el miedo, se vuelve opresión. Esto es lo que ha pasado en miles de corazones sinceros, que con lágrimas han entregado lo que no tenían por temor a desobedecer a Dios. Han sido arrastrados por una culpa sembrada desde los altares. Piensa en esto. Personas con hijos que alimentar y deudas que pagar, sintiendo que si no entregan el 10%, Dios los castigará. Ese es un retrato cruel de un Dios que no existe. El Padre revelado en Cristo no castiga con escasez a quien ya sufre. Al contrario, lo invita a descansar. Jesús lo dijo con palabras que atraviesan los siglos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Dónde queda esa ligereza cuando se predica una maldición por no cumplir una cuota? ¿Dónde está el descanso si vives con temor de ofender al cielo con tu cuenta bancaria? Esa no es la voz de Cristo. Es la voz de un sistema que cambió la gracia por la presión. El resultado es devastador: ansiedad, agotamiento espiritual y confusión. Algunos incluso se alejan de la fe, sintiéndose fracasados, cuando en realidad fueron víctimas de una enseñanza que no nació del corazón de Dios. Pero Él no vino a imponer cargas, sino a quitarlas. No vino a exigir porcentajes, sino a derramar amor. Aceptar esta verdad no es rebeldía,
es obediencia a la gracia, es decirle sí al descanso que Jesús prometió. Y cuando vives desde esa libertad, tu corazón empieza a dar de una manera completamente nueva. Una vez que el miedo es expulsado, tu corazón está listo para una verdad más profunda. La generosidad en Cristo no nace de la obligación, sino del entendimiento espiritual. Tu ofrenda se convierte en adoración auténtica solo cuando das con discernimiento y alegría. Pablo, escribiendo a los Corintios, revela este principio fundamental: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este texto no menciona porcentajes ni fija normas. Te lleva a una dimensión distinta, el terreno de tu corazón, donde el dar es una decisión íntima, libre y gozosa. Aquí no siembras por miedo a una maldición, sino por amor a un Dios que ya te bendijo con todo. Dar con entendimiento es tener revelación. No se trata de dar mucho o poco, sino de dar bien, según la medida de fe que el Espíritu ha puesto en ti. Pablo insiste, como propuso en su corazón. Esto significa que cada creyente, en oración, decide en libertad qué, cuánto y cómo dar. El punto de partida ya no es una ley externa, sino una convicción interna. El Espíritu reemplaza a la regla. Además, el apóstol señala que la tristeza y la necesidad deben estar ausentes. Si tu corazón no es libre, la ofrenda no tiene valor. Dios no busca montos, busca motivaciones puras. Este principio destruye el mito de que solo quien da el 10% es fiel. Bajo el nuevo pacto, la fidelidad se mide por la obediencia al Espíritu. Si el dar en el reino nace de un corazón libre, podemos ver con nuevos ojos el encuentro de Jesús con el joven rico. Este relato en Mateo 19 revela una verdad que muchos ignoran. Jesús no vino a pedir el 10%, vino a pedirlo todo. El joven, un hombre cumplidor, le preguntó a Jesús qué hacer para tener vida eterna. Jesús, tras recordarle los mandamientos, lo miró con amor y le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Esta frase desarma cualquier noción de obediencia basada en porcentajes. Jesús no le pidió el 10%, le pidió una entrega total, una renuncia absoluta. Porque el reino no se construye con fórmulas, sino con corazones rendidos. El joven se fue triste, atado a sus posesiones. Esta historia no condena la riqueza, sino que revela el costo del discipulado. Jesús no está interesado en tu contabilidad religiosa. Él quiere tu corazón completo. Muchos se sienten en paz porque dan su diezmo, pero siguen aferrados a su control y comodidad. Viven una fe parcial. Pero el llamado de Cristo es a negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Es un estilo de vida, no una regla matemática. El verdadero discípulo no pregunta cuánto debo dar, sino ¿qué me pides, Señor? Su generosidad no obedece una cifra, sino una voz. El contraste entre el joven rico y la viuda pobre es intencional. En Marcos 12, Jesús observa cómo los ricos echaban grandes cantidades en la ofrenda. Pero entonces se acercó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas. Jesús habló: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Estas palabras cambian todo. La viuda no dio el 10%, dio el 100%, no fue obligada ni manipulada. Su ofrenda fue una expresión pura de amor y dependencia total. Jesús no la elogió por la cantidad, sino por el sacrificio que representaba. La ofrenda que conmueve a Dios es la que nace de un corazón rendido, no de un bolsillo generoso. Es la entrega silenciosa, la fe que confía aún en la escasez. Este relato refuerza que el reino no se trata de dar desde la abundancia para ser visto, sino desde el amor para agradar a Dios. El silencio de los apóstoles sobre el diezmo no es un descuido,
es una declaración. La era del Espíritu ha reemplazado a la era de los reglamentos. Romanos 8 y 14 nos da la clave. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser un hijo de Dios no se define por cumplir reglas, sino por ser guiado. Esto cambia la lógica del dar. Dios no está formando robots programados, sino hijos maduros y sensibles a su voz. En el reino, la obediencia nace de la relación. Habrá momentos en que el Espíritu te guíe a dar más del 10%, otras veces te dirá que cuides a tu familia y que tu ofrenda sea tu servicio o tu oración. No es una estructura rígida, es una danza divina entre el cielo y tu corazón. La tradición impone, el Espíritu invita. Un corazón guiado por el Espíritu jamás será egoísta, será generoso por naturaleza. Esta libertad se confirma en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15. Allí, los apóstoles debatieron qué cargas imponer a los creyentes gentiles. Debían seguir la ley de Moisés. La conclusión, guiada por el Espíritu, fue clara. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mencionaron 4 cosas, y el diezmo no estaba entre ellas. No fue un olvido, fue una elección consciente. De igual modo, Pablo, en Gálatas 2, de ti, relata que lo único que los apóstoles le recomendaron fue no olvidarse de los pobres. El enfoque de la iglesia primitiva no estaba en los porcentajes, sino en la justicia, la misericordia y la libertad. El silencio de los apóstoles grita: la iglesia no se construye sobre un sistema ceremonial caduco, sino sobre una relación viva con Dios. Y aquí llegamos a un punto delicado, la idolatría del diezmo. Cuando una práctica religiosa se transforma en una fórmula mágica para obtener bendiciones, se convierte en un ídolo. Jesús dijo en Mateo 6 y 21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que haces con tu dinero revela lo que adoras. Si das para comprar el favor de Dios, el dinero ha ocupado el trono de Cristo. Colosenses 3 y 5 llama a la avaricia idolatría, y esta no solo se manifiesta en no dar, sino en dar mal por miedo, por presión o para manipular a Dios. Dar esperando un retorno es fe contaminada, es usar a Dios como un banco celestial. Muchas enseñanzas modernas han promovido esta visión, pero Dios no se mueve por contratos, sino por comunión. El peligro es sutil. Cuando alguien cree que por dar el 10% ya cumplió, puede cerrar su oído a lo que el Espíritu realmente le pide. El verdadero evangelio no llama a hacer cálculos, llama a confiar. No pide porcentajes, pide el corazón entero. La gracia no elimina la generosidad, la perfecciona. El verdadero modelo del dar en el reino es Cristo mismo. Filipenses 2 nos muestra su corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. Este es nuestro modelo. Él no dio un porcentaje, lo dio todo. Se vació por completo, no por ley, sino por amor. La generosidad en el reino no se mide por cifras, sino por disposición. La pregunta no es cuánto debo dar, sino ¿estoy dispuesto a vivir con el mismo corazón de Jesús? El dar cristiano no busca beneficios, busca reflejar el carácter del Maestro. En un mundo que vive para acumular, los hijos de Dios viven para entregar, no por obligación, sino porque han visto el modelo supremo de amor. Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Cómo vives esta generosidad sin caer en legalismos ni en apatía? La respuesta no está en nuevas reglas, sino en una nueva sensibilidad. En 2 Corintios 8 y 9, Pablo no establece porcentajes, sino principios, disposición, equidad, alegría, una generosidad guiada por el Espíritu. Él te invita a dar conforme a lo que tienes, no a lo que no tienes. Te invita a dar con propósito, con gozo y con fe. Esta libertad no es una excusa para no dar,
Es una puerta para dar mejor, como un acto de adoración. Ora antes de dar. Escucha al Espíritu. Deja que Dios guíe tus pasos. A veces te pedirá dar más de lo habitual. Otras te dirá que reserves para otra necesidad. Pero siempre será Él quien hable, y tú quien responda en libertad. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría. Has permanecido, has caminado hasta el final de esta reflexión. Amas a Dios más que a las estructuras y buscas la verdad más allá de la tradición. Estás listo para caminar por fe, no por rutina. Hoy has sido liberado del peso de una obligación impuesta, pero también has sido llamado a un nuevo nivel de entrega, el de vivir para Dios con todo cada día, guiado por su Espíritu. Ahora te invito a dejar una señal. Comenta esta frase: amo más la verdad. Solo eso será la prueba de que estás entre los que eligen la voz del cielo sobre los sistemas humanos. Reflexiona en esto. ¿De qué sirve dar el 10% si tu corazón está ausente? ¿De qué sirve dar por miedo si tu fe está dormida? Dios no quiere tu dinero, te quiere a ti. El reino no es un banco, es un altar donde se entrega todo. Si este mensaje te sacudió, compártelo. Envíalo a quienes han vivido atados a cadenas que parecen espirituales, pero son humanas. Tu suscripción a este canal es un acto profético, una declaración de que eliges la profundidad. Eres parte de un remanente fiel que Dios está despertando. No dejes que este fuego se apague. El Espíritu de Dios está levantando una generación que ya no obedece por rutina, sino que vive por revelación. Hoy comenzaste ese camino. No lo abandones. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje hasta el final. Te pido que tu Espíritu Santo selle esta verdad en sus corazones. Rompe toda cadena de culpa, miedo y manipulación religiosa. Libera a tus hijos para que puedan caminar en la gozosa libertad del nuevo pacto. Enséñanos a dar no por obligación, sino por amor, no por reglas, sino por revelación, que nuestra generosidad sea un reflejo del corazón de Cristo, quien lo dio todo por nosotros. Levanta una iglesia que no se sostenga por presión, sino por la guía viva y poderosa de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.